Buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo desde Zoom. Buenas tardes desde España. Buenos días desde los países latinoamericanos. Es un placer dirigirme a todos vosotros en una actividad que ya es tradicional casi en el Instituto de Análisis Económico y Social, una actividad que es Diálogos, que ya tiene una tradición de dos cursos. Y iniciamos hoy otra serie de diálogos coincidiendo con el inicio del curso académico, al menos en la Universidad Española. Sé que en Latinoamérica el curso tiene otros calendarios, pero en todo caso para nosotros es el primero de una serie que vendrá después sobre aspectos, como decía en el vídeo, que lo que intentan es trasladar a todos aquellos interesados, alumnos de posgrado, a gente que está haciendo su tesis doctoral, a ciudadanos interesados en los temas que trabajamos desde el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social y que lo que intentan de alguna manera es mejorar, como decíamos en el vídeo, la formulación y el impacto que tienen las políticas públicas utilizando la evidencia empírica disponible, la mejor evidencia empírica disponible, si se me permite. Y hoy es un día especialmente significativo para nosotros, ¿no? Es verdad que de formulación de políticas públicas nos hemos ocupado anteriormente, pero no es un ámbito en el que no nos hemos prodigado mucho, a veces por una cuestión simplemente de oportunidad y otras veces porque no contamos con expertos de primer nivel, como es el caso en el día de hoy, para hablar de un tema bien interesante para todas las sociedades que nos competen, tanto la española como latinoamericana, y es un poco la reflexión de cómo instrumentar políticas públicas nuevas para que los gobiernos y la administración pública, de alguna manera, mejoren su efectividad y su defensa del interés público y del bien común utilizando instrumentos que pueden servir de base para mejorar esa efectividad, como digo, o su cara negativa, que es disminuir un poco los procesos a veces que nos asolan en todas las sociedades, como es el de la corrupción. Hoy vamos a hablar de pactos de integridad y de contratación pública y con una especie de referencia al caso español, pero yo creo que es perfectamente esas lecciones aprendidas que dice el subtítulo pueden ser perfectamente trasladables a otra realidad. Y para ello contamos pues con uno de los mayores expertos que hay en este ámbito, en políticas también de transparencia y de buen gobierno, como es el profesor Esteban Arribas Reyes, que me acompaña en la tarde española, en la mañana latinoamericana. Buenas tardes, Esteban. Buenas Muchas, tardes, muchas Rubén. gracias, muchas gracias. Y bueno, es un lujo por muchos motivos contar con él. Primero, porque hace mucho tiempo que queríamos contar con él y a veces las fechas, las agendas, los viajes, los papers por terminar no han podido cuadrar y yo creo que hoy es una buena noticia por eso. Y por otra, cuando vean un poco la semblanza rápida que hemos preparado para presentar al profesor Esteban, ¿no? Esteban Arribas es doctor en ciencia política con mención europea, doctor europeo, máster en estudios de integración europea y licenciado en ciencias políticas y de la administración. Ha trabajado en numerosos proyectos para un montón de organismos internacionales como la Comisión Europea, la OCDE, para gobiernos nacionales, regionales, locales, para organizaciones tan importantes en el ámbito que nos ocupa hoy como Transparencia Internacional. Y actualmente también ha trabajado como consultor y de hecho parte de lo que nos va a explicar hoy lo tiene ya publicado y luego dirá dónde está la referencia y está disponible para para todos vosotros. Pues ha trabajado como consultor independiente diseñando políticas anticorrupción en Europa, en Iberoamérica, en Sudáfrica, en Argelia o en Arabia Saudí, ¿no? El profesor Arribas además es profesor de la Universidad de Alcalá, forma parte de nuestro claustro, es profesor de ciencia política y de políticas públicas europeas desde el 2006 y también han participado de su conocimiento y ha sido visiting fellow en varias universidades y centros de investigación de primer nivel mundial, como la Universidad de Oxford
Lady Margaret Hall College o en el Media Law and Policy Program dentro del Instituto Europeo de Florencia en su escuela de gobierno transnacional, en la Universidad de Exeter, en el Centro para la Gobernanza Europea, además de participar en proyectos europeos de primer nivel dentro del Consejo Europeo de Investigación. Y para nosotros, y ahí decía, una de las cosas más importantes es que ahora contamos con su colaboración y es miembro de nuestro instituto y por tanto no solo está en calidad de todo lo que sabe, sino de todo lo que le obligamos a compartir en estos diálogos, que para nosotros es un placer contar con él, ¿no? No solo forma parte de nuestro instituto, sino también del Institutional Grammar Research Initiative, del Centro de Diseño de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Siracusa, y forma parte también de la Asociación Internacional de Políticas Públicas, además de impartir clases en otras titulaciones y con otras universidades en la Complutense de Madrid dentro del programa de experto en inteligencia artificial y ciencias sociales. Es una persona que tiene una gran experiencia internacional y una gran experiencia en el tema que nos ocupa y por tanto yo no voy a robar ni un minuto más de su tiempo para que nos explique y nos ilustre sobre este diálogo de pactos de integridad y contratación pública. Sí advertir que el chat está activo en unos momentos, luego lo desactivaremos y que cualquier inquietud que se produzca a lo largo de su presentación o del diálogo posterior pueden hacerlo los participantes utilizando la aplicación de preguntas y respuestas que tiene el propio Zoom. Yo intentaré recogerlas y se las trasladaré al profesor Arribas y con él pues plantearemos un diálogo con la intención de que este diálogo, como es habitual, pues tenga un recorrido como hasta las 6 de la tarde hora española, es decir, como de 45 o 50 minutos a partir de este momento. Por tanto, no quiero robar más tiempo a Esteban y quiero agradecerle de nuevo su amabilidad por estar hoy con nosotros y cederle la palabra. Adelante, Esteban. Muchas gracias, Rubén. El placer es mío y el agradecimiento es mío. Estoy encantado de poder participar en los diálogos, que ya tienen un recorrido y un prestigio, tanto en Latinoamérica como en España. Gracias a Santander Universidades, gracias a la Universidad de Alcalá y bueno, en definitiva, gracias por tus palabras, ¿no? En cualquier caso, eh, esto indica que tantas cosas que he hecho indica ya que tenemos ya cierta edad. Nos ha dado tiempo a hacer cosas, ¿no? Vamos a ver ahora si esas cosas son del interés de los participantes, que espero que sí. Voy a compartir pantalla para, para ver la presentación y vamos a ver si acertamos. ¿Hemos acertado? Fantástico, sí, se De ve acuerdo. perfecto. Bien. Eh, Efectivamente, mi trayectoria, sobre todo en los últimos años, tiene que ver con el aprendizaje de aplicación de experiencias relacionadas con la contratación pública, sobre todo en esa lucha contra la corrupción que organizaciones, gobiernos, instituciones internacionales tienen de siempre, pero cada vez más tenemos más información y podemos contrarrestarla. Al menos la idea es minimizar los riesgos relacionados con la corrupción, que corrupción cero no va a poder ser, yo creo que nunca, por la propia naturaleza del ser humano y las dinámicas de los poderes. Los pactos de integridad y contratación pública, lecciones aprendidas del caso español. Esto se basa en el proyecto para el que trabajé para Transparencia Internacional España entre los años 2015 y 2019. Hemos sacado una publicación recientemente, publicada por el Instituto de Basilea de Gobernanza, que ya les mostraré al final al final de la ponencia. Quiero explicarles la agenda un poco de la charla, del diálogo. En primer lugar, para situarnos, quería simplemente
definir o mostrar el enfoque que nos interesa para la contratación pública relacionada con la corrupción. No vamos a ir a desgranar conceptualmente qué es la corrupción, pero sí nos interesa un poco situarla en esas dinámicas de lo público y de lo privado, Estado y mercado, que encajarían con el ámbito de la contratación pública. El contexto, como digo, la contratación pública, las consecuencias de esa interacción entre lo público y lo privado y digamos, los efectos negativos de la misma. Y quería proponerles, si no lo conocen, una solución. No es novedosa, pero sí es innovadora y sí que con su desarrollo de los últimos 20 años están aprendiendo lecciones que creo que pueden ser de utilidad. Y el caso de España, espero que sea en concreto de utilidad para sus países, para su actividad en el día a día de sus trabajos. Supongo que trabajan en la administración pública, pero también, y este es el enfoque que creo que es novedoso y que debemos tener en cuenta, también para aquellos que trabajen en las empresas privadas. Finalmente, concluiré con unas consideraciones claves extraídas de la lección del caso español y unas recomendaciones. Y en ambos casos creo que pueden servir para cualquier realidad político-social en el mundo. Para situarnos y contextualizar desde el punto de vista conceptual esa relación entre corrupción y contratación pública, creo que es interesante de nuevo traer a colación a Susan Rose Ackerman, que fue más allá en los estudios de la corrupción, no enfocándolo únicamente en el ámbito de lo público. Hay dos partes, fundamentalmente, el Estado y los actores privados. Por tanto, es importante tener eso en cuenta, más, como veremos, con la idea de pacto de integridad, la sociedad civil. Pero me pareció interesante destacar y recordar las palabras de Susan Rose Ackerman cuando nos dice que la corrupción ocurre cuando los pagos realizados contravienen las leyes con el objetivo de obtener un beneficio o evitar un costo, ¿no? Es una visión económica de la corrupción, pero que nos interesa para el tema de la contratación pública. Lógicamente, dependiendo del autor y dependiendo del enfoque que le demos, podemos observar la corrupción desde muchísimos puntos de vista. Este creo que nos interesa para situar los pactos de integridad. Los actores pueden ser múltiples. Por visualizar en un gráfico, tenemos a los políticos, a la sociedad civil, a los servidores públicos y a los empresarios. Bien, habría que ver en cada caso concreto cuáles son esas dinámicas. Pero en cualquier caso, y desde la ciencia política, a mí me interesa destacar el entender este escenario dentro de las dinámicas de poder de cada uno de los actores en gobiernos o en países democráticos, en países no democráticos, en cualquier caso, en esa interacción entre el individuo y el poder, sea este del Estado, del mercado, de la sociedad civil. Como les decía, el contexto es la contratación pública, cuyo objetivo fundamental en democracia y de manera ideal, tendente a una democracia de calidad, sería el promover una correcta y una oportuna provisión de bienes, de obras, de servicios. Y aquí está el matiz, con transparencia, con integridad, con eficiencia, honradez y responsabilidad. Esto quizás es mucho pedir, pero debemos tener un objetivo y para alcanzar o ir más allá de la democracia formal, teníamos este concepto de la democracia de calidad y estos principios que creo que son esenciales para tener en cuenta y poder procurar, como decían en el vídeo, una mejor vida, una mejor salud, una mejor justicia para todos aquellos que vivimos en sociedades democráticas. Las contrataciones públicas, a nadie se le escapa que son
especialmente vulnerables a la corrupción. Estamos hablando de cantidades de dinero grandes, de actividades complejas. La tecnología anterior y actual lo cambia a diario todo. Existe una interacción constante entre lo público y lo privado. Y como decía, el volumen de transacciones económicas es elevado, ¿no? Es un poco la idea de cuál es el papel del Estado, cuál debiera ser el papel del Estado, cuál es el papel del mercado, y en esa interacción buscar el equilibrio para, bueno, en definitiva, buscar el bien común o el interés general. Estamos hablando de casi un 20% del Producto Interior Bruto dedicado a la contratación pública. En Latinoamérica, bueno, datos de 2017, cooperación al desarrollo de la OCDE, México un 16%, en España representa un 20% aproximadamente, y en los últimos años, bueno, se han producido muchas modificaciones legales debido a que, bueno, somos miembros de la Unión Europea y estas van encaminadas a erradicar o minimizar los riesgos en este área concreto. Ha habido unas directivas aprobadas hace 4 años en España que se espera den sus frutos. ¿Qué tipos? Cuando hablamos de corrupción y contratación pública, ¿a qué nos referimos? A nivel mundial, a nivel global, es interesante destacar que alrededor del 60% de los sobornos transnacionales se pagan en todo el mundo, están relacionados con la contratación pública. Estamos hablando de unas cifras muy altas. Estamos hablando de cohecho, de connivencia, de colusión, de fraude, de facilitación de pagos, de manipulación de licitaciones. Las consecuencias, unos las viven más directamente que otros, pero en cualquier caso, aquellos que nos dedicamos a esto, vemos unas cuantas consecuencias, digamos que graves. La calidad de los servicios se ve afectada. Claramente hay estudios que así lo indican. Quiero destacar una que no se habla habitualmente, que es la captura del Estado. Grandes empresas multinacionales, a través de su influencia, capturan el Estado a través de políticos o funcionarios y finalmente se hacen políticas o, mejor dicho, se hacen contratos para beneficiar fundamentalmente a estas empresas. La cantidad de dinero es importante a la de tener en cuenta los riesgos relacionados con la corrupción, la complejidad de la tecnología, la protección de datos. Las empresas son muy reacias a compartir su modo de hacer, digamos, negocios por ese miedo a otros competidores. Existen riesgos relacionados con la urgencia por adquirir bienes. Hay una autoridad, que son los funcionarios, que es discrecional en unos países más que en otros. Y aquí también destaco, como otra de las consecuencias, digamos, negativas de la corrupción y la contratación pública, ese momento en el que se diseñan las licitaciones, las ofertas de contratos o de provisión de servicios. Y luego tenemos, como hemos visto en los últimos años, debido a la pandemia, que hay emergencias que producen una opacidad mayor aún. Consecuencias fundamentales: incentiva el clientelismo, fallos de mercado, gasto público innecesario, aumenta la pobreza, erosiona la confianza, aumenta la inseguridad, destruye la seguridad jurídica. En España, por ejemplo, tenemos, en cuanto al nivel de confianza, tenemos que la corrupción, junto con la situación económica y laboral, están entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Y también tenemos otro indicador, que les recomiendo también que lo utilicen, que todos los años nos ofrece Transparencia Internacional,
que es el de la percepción de la corrupción, en este caso en España, que nos sitúa en la posición número 35 del ranking, junto con Botswana, Cabo Verde y San Vicente y las Granadinas. Es decir, no está España, en este caso, entre los mejores, por así decir, países relacionados con la corrupción. Por lo tanto, ha habido muchos estudios, ha habido muchos análisis, ha habido muchísimas soluciones a este problema de la corrupción en relación a la contratación pública también. Sin embargo, no parece que se reduzca la corrupción. De hecho, en el caso español, por ejemplo, y también se debe en muchos casos a corrupción relacionada con la contratación pública, España eh, estaba en una posición mejor el año pasado y los anteriores. Y parece que ha vuelto un poco a una senda que esperemos que se revierta. Una de las soluciones que yo les planteo y que a mí me parece que se puede utilizar de manera integral y complementaria son los pactos de integridad. Para aquellos que no conozcan los pactos de integridad, por definirlos, un pacto de integridad es un acuerdo de acción colectiva. Esta idea de acción colectiva es fundamental. Nos remontamos a Elinor Ostrom, premio Nobel, catedrática de Economía, que teorizó y puso en práctica muchísimos proyectos aplicados, de los cuales derivaron conclusiones muy interesantes relacionadas con esa interacción, esa colaboración entre la sociedad civil, el Estado y el mercado para la gestión de los servicios, para la proporción de bienes, etc. Con esta idea de acción colectiva, los pactos de integridad nacen y ofrecen, digamos, una novedad, que sería la de monitorizar por parte de la sociedad civil los procesos de contratación pública de los estados, de los gobiernos, de las administraciones públicas. Una de las claves fundamentales es la de ser transparentes por parte del Estado y de las empresas en esa relación cuando éstas interactúan para conseguir un contrato, para ofertar un servicio. Creemos que crea condiciones favorables para el uso eficaz de los recursos públicos, así como la idea es fomentar la competitividad, mejorar la igualdad de acceso al mercado, etc. Esto es la definición, este es el objetivo a perseguir y, como digo, hoy veremos el caso de España para ver qué hemos aprendido de él. Los pactos de integridad nacen en los años 90. Es la organización Transparencia Internacional quien los pone en práctica por primera vez, los diseña en lo que se llamaron las Islas de la Integridad, precisamente en Ecuador, en Colombia. Y hoy en día estamos hablando de que es un proyecto también de la Unión Europea. Aquí tienen los enlaces y ya les pasaremos la presentación. La Unión Europea desde el año 2015 dedica dinero, dedica gestión, dedica muchos recursos para implementar pactos de integridad a lo largo y ancho de la Unión Europea. De los pocos países que no entraron en este proyecto es España. Lo que hoy los cantaré será el proyecto de integridad, de transparencia internacional, en el proyecto de integridad que comenzó en el año 2015 en España. Por ir ya directamente al grano de las experiencias y de los ejemplos que hemos podido desarrollar en España, como digo, sin apoyo de la Unión Europea. Esto quizás cuando lees o buscas información sobre este tema puede confundir, pero España no está dentro de ese proyecto de la Unión Europea de Pacto de Integridad Piloto. Sí, sin embargo, al mismo tiempo y en paralelo, la iniciativa de integridad de la empresa Siemens, no sé si la conocen, la menciono aquí debajo en la presentación, que precisamente le llama también Collective Action, es la que financia
el proyecto y quien lo implementa es Transparencia Internacional España. Ahí se desarrolla un equipo de personas ad hoc, nace y desaparece cuando desaparece la financiación, y este se llama Proyecto de Integridad, así le llamamos. Yo era la persona, casualmente, encargada de el objetivo 2, así se llama, que tiene que ver con diseño e implementación de Pacto de Integridad en España. Ya les cuento un poco. Finalmente conseguimos, después de año y medio de viajes, de negociaciones, y que esto es una parte muy importante del aprendizaje de una idea y su puesta en práctica. No es sencillo, tienes que hablar con muchas personas, seminarios. Al final yo creo que todo se puede resumir en voluntad política, ¿no? Al final, cuando hacemos algo, si creemos en ello, evidentemente tomaremos las decisiones para llevarlo a cabo, ¿no? 4 pactos de integridad finalmente conseguimos en España. Uno en el Ayuntamiento de Madrid, que fue el primero que se hizo. Otro en la Generalitat Valenciana, Comunidad de Valencia, ya a nivel regional, Ayuntamiento de Madrid a nivel local, pero capital de España. Y en otra región o comunidad autónoma, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se hicieron 2 pactos de integridad. En concreto, ¿qué se hizo en la Generalitat Valenciana? Un contrato de construcción de un centro de educación infantil y primaria en el Rajolar, Aldaya. 450 plazas escolares, 1,8 millones de euros de coste de la construcción y, por tanto, el presupuesto que tenía la Generalitat. En el Ayuntamiento de Madrid estamos hablando de un contrato de servicios, que es el apoyo a la gestión de la atención telefónica y presencial, lo que llamamos el 010, es el número, y son los canales de atención al ciudadano de Línea Madrid, ¿no? Este es un contrato de 4 años para la empresa adjudicataria y fueron 70 millones de euros el contrato. Es importante que tengan en cuenta estas cifras para ver qué aporta el Pacto de Integridad, pero también cuánto cuesta el Pacto de Integridad, ¿de acuerdo? Y quién lo financia o quién lo paga. Y luego tenemos en Castilla-La Mancha 2 pactos de integridad muy concretos, muy definidos para un determinado momento como digo, un proceso de licitación y adjudicación, un contrato de obras, en este caso con gimnasio, que fueron 200.000 euros, y también de una construcción de un centro de educación especial, que fueron 6,5 millones de euros en Ellín, en Albacete. Es decir, estamos hablando de cosas concretas, de acciones concretas, de políticas públicas concretas, con un coste y con unos procesos y unos tiempos. La novedad, espero, y quiero compartir con ustedes y por ello el diálogo posterior, la novedad, y es lo que yo me pregunto cuando he hecho este análisis de ver qué ha cambiado, qué no, para qué han servido los pactos de integridad, porque realmente necesitamos datos para convencer de que esta solución u otras son eficientes, son necesarias, son útiles. La pregunta que nos hacemos es, para cambiar un poco la manera de pensar, es si realmente estos pactos de integridad condujeron hacia un cambio sostenible. Fundamentalmente, cuando se analizan los pactos de integridad o muchas de las iniciativas relacionadas con políticas anticorrupción, se buscan impactos temporales. Realmente no se configuran o diseñan las políticas públicas hacia un cambio sostenible, perdurable, más a medio o largo plazo. Se buscan impactos, se busca un cambio de legislación, quizás, se busca comunicar que somos gobiernos transparentes, pero ¿realmente eso produce un cambio que podamos medir en el tiempo? Esto es lo que yo me preguntaba a la hora de analizar y quiero compartir con ustedes.
La conclusión preliminar del caso de España es claro, y nos lleva a concluir que el impacto de un pacto de integridad no solo se debe medir, perdón, por la correcta ejecución de un proyecto en particular. La tendencia siempre es: ¿qué ha pasado con ese pacto? ¿Hemos reducido la corrupción en ese pacto concreto? ¿En qué momento? Y de ahí ya se generaliza que el pacto o no, o esa iniciativa anticorrupción, es útil o no. Creo que efectivamente mejoró la transparencia de las administraciones públicas en el caso español. Sin embargo, este impacto, la mayoría de las veces, es temporal y no ha implicado un cambio sostenible. Las conclusiones derivan de los análisis que hicimos de los monitores, los propios informes que hicimos del proyecto de integridad, y se completó con entrevistas a aquellos que formaron parte de la toma de decisiones de las administraciones públicas, expertos que también contratamos para el proyecto. Un enfoque también, desde mi experiencia del análisis de políticas públicas, a la hora de analizar la contratación pública, en concreto los pactos de integridad, es el de analizar los procesos de toma de decisiones. Es el de analizar si se reconoció y se formuló el problema adecuadamente. Me sorprendió cuando aprendí que el derecho administrativo no verifica posterior a la adjudicación del contrato la implementación del mismo. Me sorprendió que no se dé importancia en el derecho administrativo, en concreto de la contratación pública, a esa fase de definición de problemas, que es allí donde yo creo, ahora lo veremos, se debe hacer incidencia de una manera transparente junto con la sociedad civil y, por tanto, en esta solución innovadora que es de pactos de integridad. Se formula la solución, curso de acción, presupuesto. Es una variable interesante, es un clásico, pero bueno, en mi opinión veremos que no es demasiado relevante, pero es una de las críticas. Y finalmente analizamos la implementación o lo que llamamos monitoreo. Cuando hablamos de pacto de integridad y de reconocer el problema y formulación de la agenda de soluciones, estamos hablando de que el proceso de monitoreo, el proceso de observación por esa tercera parte, sociedad civil, no se hizo en el caso de España en esas fases de reconocimiento y definición del problema. En el caso de Madrid, por ejemplo, comenzamos, así se determinó, ya cuando los pliegos de condiciones del contrato ya estaban definidos, escritos y aprobados. Creemos que se debiera haber entrado antes. Sin embargo, como consejo para aquel que tenga interés en el pacto de integridad, cada realidad te marca los ritmos y los compromisos. Es decir, no podemos tampoco, como sociedad civil, exigir de la noche a la mañana que cambie todo. Hay que ir poco a poco. Una de las cosas que aprendí es lo que llamamos el principio de prudencia, que lo mencionaba mucho la persona responsable del Ayuntamiento de Madrid. Y creemos que que esa es la idea. Diseminar ideas, ponerlas en práctica, pero muy poco a poco. Estamos hablando de que las administraciones públicas y las empresas están habituadas a unas dinámicas distintas, vamos a decir. Por lo tanto, cualquier cambio siempre se produce en un primer momento un rechazo. En el caso de Castilla-La Mancha lo mismo, y en el caso de la Generalitat Valenciana también comenzamos en el pliego de condiciones, pero sí que hubo un debate mayor y sí que se incluyeron los pactos de integridad como una solución innovadora dentro de una política integral que ellos ya tenían muy bien diseñada y que pusieron en práctica. Estamos hablando de que en la Generalitat Valenciana se produjeron muchísimos casos de corrupción en los últimos años y eso derivó a un cambio de gobierno, de coalición, que tenía muy claro que la corrupción era un gran problema en esa comunidad. Cuando hablamos de formulación,
estamos hablando de, fundamentalmente, el debate fue relacionado con cómo encajar los pactos de integridad dentro de dentro de la norma, dentro de la ley, dentro del ámbito eh, de la ley relacionada con la contratación pública. Se discutió, se barajaron qué instrumentos eran los mejores, qué mecanismos, etcétera. Y finalmente cada una de las comunidades o el Ayuntamiento de Madrid tomó una decisión distinta. Estoy hablando de cómo relacionarse esa sociedad civil con, en este caso, el Estado. Se firma un convenio, un contrato, ¿para qué? En concreto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de seleccionar a monitores, personas, expertos. En el caso de Madrid se seleccionaron 4 monitores, un experto en comunicación, otro experto en corrupción en administración pública, otro experto en, como era un contrato de servicios donde la tecnología importaba, pues a un ingeniero de telecomunicaciones, experto precisamente en servicios de atención a la ciudadanía. Lo gestionaba Transparencia Internacional, lo seleccionaba Transparencia Internacional. Yo no estaba dentro de esos procesos, se diseñó dentro de la organización una comisión independiente, una convocatoria pública a la que optaron muchísimas personas con una formación muy grande y sobre todo con una voluntad muy importante a la hora de aportar su conocimiento para reflexionar de una forma muy técnica, dada su experiencia, en cómo mejorar los mecanismos de los procesos de contratación pública. ¿Quién no pagaba? ¿Quién pagaba los monitores? Esto siempre en cualquier seminario o conferencia a la que acudía, pues te preguntaban, ¿no? Y te decían, te criticaban, te decían, claro, si la administración pública es la que paga los monitores, hay un riesgo de conflictos de interés. Bien, de acuerdo. Si lo paga Siemens, también hay un riesgo de conflicto de interés. En cualquier caso, aquellos que veían esta solución novedosa como una amenaza, digamos que la criticaban. Yo, en mi opinión, veremos, es una crítica muy justificada, pero en definitiva no se pueden buscar soluciones que sean transparentes y se puede convencer y reflejar en las interacciones de la sociedad civil con las empresas y con la administración pública. Se puede ofrecer un mecanismo, digamos, de credibilidad para todos. Nosotros así lo hicimos, no tuvimos ningún problema y finalmente pues, hubo una mezcla. Había partes de esos procesos de monitoreo que la pagaban las administraciones públicas y otras, pues Transparencia Nacional a través del presupuesto de Siemens. Yo por mi parte era el responsable y en ningún momento hubo ningún conflicto de interés por ninguna parte, ¿no? Analizamos muy bien quiénes eran los monitores que se digamos, ofrecían para este proyecto. Tenemos un presupuesto, un precio por hora y bueno, sinceramente no hubo ningún problema, ¿no? Que podría haber sido el caso, ¿no? De un conflicto de interés de un monitor que previamente haya trabajado en una empresa que casualmente está relacionada con ese contrato en cuestión, ¿no? Pero no fue el caso. Otra de las ideas que se mencionan siempre como crítica es que es un gasto innecesario el uso de dinero público para un monitor que no forma parte de la administración pública, etc. Más bien, nosotros como lo vemos es como una inversión, como una inversión. En el caso de España realmente no pudimos comprobar si esa inversión mejoró los riesgos relacionados con la corrupción, porque no hubo ningún caso de corrupción. No lo observamos al menos en estos procesos. Quizás si hubiésemos estado en la etapa de definición de problemas podríamos saber algo,
si hubiésemos estado en la parte de implementación más años, no uno, como en algunos casos, podríamos haber visto algo más, pero ya les digo que en nuestro caso no vimos nada. Y otra de las estrategias también, en cualquier caso, era la de introducir herramientas nuevas que nos supusieran un gran problema. Uno de los objetivos de las administraciones de transparencia internacional, etcétera, era el de no hacer cosas para ver si conseguimos verificar que efectivamente este gobierno o el otro es corrupto, sino introducir una nueva cultura que poco a poco vaya calando. Si en el camino nos encontramos problemas, efectivamente tomamos decisiones, pero no fue el caso, como digo. En el caso de Hungría hay un caso muy conocido de la construcción de una autopista en Hungría, que a través de estos pactos de integridad que financia la Unión Europea, bueno, pues observó que había un problema de corrupción, unos costes mal calculados y, bueno, pues sí, ahí se puede comprobar que, digamos, ahorraron dinero, ¿no? Cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de costes, estamos hablando de los siguientes. Es bastante curioso, pero estamos hablando de unas cifras muy pequeñas. Generalitat Valenciana, 1,8 millones de la construcción frente a 16.000 euros el proceso de monitoreo. Caso de Madrid, 50.000 frente a 70 millones del contrato. Y así el de Castilla-La Mancha. El monitoreo, como les digo, es necesario tener en cuenta las preguntas que se planteaban antes, que las tenemos aquí también. ¿Quién selecciona los monitores? ¿Qué características deben tener? ¿Qué competencias tienen? ¿Pueden sancionar si ven un caso de corrupción? El caso de sanción, ya les digo que por razones, digamos, jurídicas, en España no se puede hacer, pero hubiésemos comunicado en cualquier caso la incidencia, dónde comienza el monitoreo, dónde termina, cuánto tiempo dura, qué labores tienen de interventoría o supervisión, compiten o no. Otra de las ideas es, tenemos una intervención en ayuntamientos, en el gobierno central, en las comunidades. ¿Para qué necesitamos un proceso de monitoreo si ya nosotros hacemos esa labor? Sin embargo, no es del todo cierto y son labores complementarias en cualquier caso. Unos observan con una mirada los procesos de contratos en un tiempo determinado, previo a la toma de decisiones, con lo cual la prevención es, digamos, el enfoque más importante del pacto de integridad, y la intervención no siempre observa los contratos de una manera preventiva, sino cuando las decisiones ya se han ido tomando, con lo cual quizás en muchos casos sea tarde. Monitoreo preventivo. Y finalmente tenemos de todos estos procesos, de todas estas experiencias que durante casi 4 años tuvimos en España, les comparto unas consideraciones y unas recomendaciones. Quizás por el tiempo en el que estamos voy directamente a las recomendaciones y en cualquier caso estas están en la publicación y esta diapositiva también se la mostraremos. Una de las conclusiones que hemos llegado en este análisis o evaluación de los pactos de integridad en España y que creo que se puede utilizar para cualquier realidad es que la utilidad de este instrumento se debe comprender como una herramienta de prevención que permite alertar en tiempo real a los funcionarios y a la ciudadanía de las malas prácticas. Es decir, se trata de una herramienta que permite promover un cambio de concienciación, un cambio en la cultura, de la integridad y la transparencia. Luego, los asuntos, digamos, o soluciones más técnicas, como pueda ser una regulación donde se pueda denunciar de manera anónima, etcétera. Eso ya son conclusiones que se pueden ir sacando en cada uno de los contratos que se vayan haciendo. Otra de las conclusiones o recomendaciones es que tenemos que tener en cuenta que la efectividad y utilidad de los pactos requiere
que en lugar de aislar los efectos y el impacto de una sola intervención, de un contrato único, que el objetivo sea medir el progreso o el aporte de la herramienta de la creación en la creación de cambios sostenibles en las administraciones y como parte de un enfoque anticorrupción integral. En el caso de la Generalitat Valenciana es el más cercano a este enfoque integral de todo el conjunto del gobierno en pro de de la lucha contra la corrupción. Otra de las recomendaciones es que, como he dicho anteriormente, el principio de prudencia. Se trata de introducir ideas nuevas en el caso de España, administraciones muy burocratizadas y muy dependientes del poder político. La política determina las políticas públicas. Esto es una de las teorías que tenemos por parte de muchos autores en el análisis de las políticas públicas y que aquí se vio claramente, lo pude percibir claramente en cada una de las administraciones con las que trabajé. Claramente, finalmente, las que decidieron hacer un pacto de integridad es porque tenían voluntad política de hacerlo. Otra de las recomendaciones es que debemos ir más allá del contrato público, es decir, el contrato ¿dónde empieza? En mi opinión, empieza en esa identificación de la administración pública de la necesidad de contratar. Ahí es donde debe empezar. Y creo también, esta es mi opinión, que ahí también debe empezar el proceso de monitoreo. ¿Cuándo podemos obtener mejores resultados? Cuando se convierten en herramientas frecuentes y disponibles para la administración pública. Una de las propuestas que yo haría sería, para introducir una nueva cultura, realizar pactos de integridad. ¿Dónde? Pues quizás en sectores concretos donde previamente haya habido riesgos relacionados con la corrupción. Ahí yo comenzaría. Y también comenzaría, y no era mi primera idea cuando comencé este diseño de los pactos de integridad, pero sí que creo que en grandes obras, en grandes presupuestos, sería importante para visibilizar mejor de cara a la ciudadanía un cambio, ¿no? No es necesario, tampoco que sea obligatorio, como digo, para todos los contratos. Volumen de inversión sería la clave. Necesidad de institucionalizar esta herramienta a la hora de evaluar las políticas públicas, ¿no? Otra recomendación. Para garantizar la independencia y autonomía de la herramienta, es recomendable que las fuentes de financiación sean preferiblemente organizaciones independientes o de cooperación, pero no siempre es posible, como fue el caso de España, y los procesos se llevaron a cabo con transparencia y con autonomía. Es decir, en el caso de España, también la administración pública colaboró con un pequeño presupuesto. Se debe entender como una inversión, no como un gasto. Es complementaria a otros controles de la administración. Y, importante, los monitores deben contar con un amplio prestigio en independencia y conocimiento. Nosotros tuvimos la suerte de que así fue. Pero esto también podría ser un problema para determinados países. Y por último, bueno, aquí les dejo abajo el enlace de la publicación y quizás me he extendido demasiado. Ahora, bueno, pues comienza el debate o el turno de preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Esteban. No te has extendido. Yo creo que ha sido una presentación muy Sí. clara, muy tranquila. Has suscitado algunas preguntas a lo largo de tu intervención. Algunas yo creo que las has contestado a lo largo, pues se han ido adelantando algunos participantes y luego, entonces hay algunas preguntas que tienen que ver un poco con la dinámica de los diálogos. Lo que no he dicho antes es que este diálogo está siendo grabado y se va a poner en el canal de YouTube de la Universidad de Alcalá a disposición de aquellos que lo quieran volver a ver o aquellos que estaban o no se han apuntado a Zoom o no han podido, lo que fuere, están a disposición
de todos vosotros, que quizás en la descripción del vídeo pongamos el enlace al documento de trabajo que has puesto. Yo lo he puesto antes en el chat, también lo tenéis en el chat si alguien se lo quiere descargar, en el Instituto de Basilea, el que has puesto al final en tu presentación, y que en todo caso, pues cualquier cuestión en relación de los detalles y tal, pues podemos resolverlo más adelante, en otro momento, con un correo, con lo que quieran todos aquellos que están interesados, ¿no? Hay un buen número de preguntas y respuestas, tú también las puedes ver, pero hay algunas cosas que tienen que ver un poco con cuestiones muy generales y comparativamente, que la voy a dejar quizá al final una valoración entre la situación en Europa y América Latina, que dicen algunos de nuestros participantes, ¿no? Em, y ha llamado mucho la atención el tema de los pactos de integridad en muchos ámbitos, ¿no? Es verdad que hay alguien que ha dicho, creo que ha dicho Victoria, bueno, si no se puede sancionar, quizá le falta un incentivo para ser eficiente. Yo creo que en el fondo la capacidad sancionadora, como has dicho tú, corresponde a otras instituciones y nada, de alguna manera, nada prohíbe el que dentro de una labor de monitoreo, si hay algún tipo de irregularidad, se ponga en conocimiento de las autoridades pertinentes si lo hubiera y por tanto, pero como tú has dicho, yo creo que es más preventivo, ¿no? Más un poco que entre en la cultura del diseño de la propia política pública y ahí algunos también preguntaban un poco, que lo has respondido tú al final y quizá me gustaría que pudieras un poco reflexionar un poco más en el qué parte o cómo se coordina esta política o estas políticas de integridad donde participan esos expertos, esa sociedad civil, que también hay alguien que lo ha preguntado, con otra parte que se quiere desarrollar, pero que es muy deficiente y donde hay sociedades que todavía no tienen una cultura que es la de la evaluación de políticas públicas, ¿no? Em, esos organismos independientes, ¿no? Como, no sé, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en nuestro caso, que viene por cuestiones de la Unión Europea, pero en otros donde haya una institución con cierta autonomía que de alguna manera valore, más allá de las políticas anticorrupción que se van por otro sitio, ¿no? Valore un poco esa capacidad de hacerlo bien que tienen las políticas públicas o la contratación pública en concreto, ¿no? ¿Cómo crees que se relacionan esto? Igual que hay una Bianca Carbone decía estos de los pactos de integridad, cómo podemos hacerlo funcionar en conjunto con las áreas de compliance que tienen también los grandes licitadores, ¿no? Hasta qué punto esos compromisos de hacerlo bien que tienen algunas empresas, ¿no? Y que declaran cómo pueden ser compatibles y sumar esfuerzos para que al final las licitaciones pues se adecúen al bien público. Entonces, si quieres comentar ese tipo de Sí, cosas y luego analizamos sí. otro bloque. En relación a la capacidad de sanción, estoy totalmente de acuerdo. Lo que quería transmitir es que en el caso de España y de su sistema jurídico garantista, no es posible darle esa capacidad al monitor. Por mi parte, sinceramente, sería ideal Mm, también que hubiera algún tipo de sanción y que ésta pudiera eh, previamente haberse definido dentro de ese pacto de integridad. Hay una cuestión aquí que no he mencionado y que fue interesante, y es que cuando hablamos de pacto de integridad, estamos hablando de empresa privada, o empresas en cualquier caso, bueno, sí, privadas, de la administración pública, del Estado y la sociedad civil. No hubo posibilidad, jamás en 4 años pude hablar con ninguna empresa. Finalmente se hizo, digamos que entre comillas, por obligación, incluir en los contratos una cláusula de integridad que es la que daba viabilidad jurídica a la posibilidad de introducir monitores en la observación de esos contratos. ¿De mm, acuerdo? mm, Entonces hay que mirar muy bien cuál es el contexto jurídico de cada país, qué posibilidades tienes. mm, Por eso creo que es una herramienta muy flexible, pero el enfoque siempre es el de, sí, la prevención, introducir una cultura nueva, pero también el de la prudencia. ¿De acuerdo? claro, Hay que claro. conocer muy bien el contexto, digamos, el medio ambiente empresarial o público de partidos políticos, etcétera. Mm, Aquellos monitores que monitoricen los contratos, aquellas organizaciones que lideren
ese pacto de integridad, deben conocer muy bien cada una de las realidades. Mm. Y a Sí, hay partir algún, de ahí vas viendo los ritmos, etcétera. claro. Yo creo que ha quedado claro en tu exposición que esta es una herramienta que es verdad que posiblemente en algunos en los ejemplos que has puesto tú o en esas experiencias que has compartido se enfocan en algunas fases de la licitación, pero que pueden extenderse a muchas, ¿no? Algún participante se reflexiona sobre la necesidad un poco de analizar las primeras fases de la licitación. Incluso yo me acuerdo, no sé, pues un informe de necesidad. El informe de necesidad, no Me parece necesariamente clave. tiene que haber corrupción en la necesidad, pero a lo mejor la necesidad es discutible, ¿no? Es verdad que en los ejemplos es muy indiscutible lo que ha puesto, ¿no? Hombre, un colegio de educación especial, un gimnasio, una atención telefónica al 010, ¿no? Que decías, pues ahí quizá no está el debate, pero a lo mejor en una construcción de la infraestructura que no es necesaria, pues a lo mejor los expertos sí que pueden dar, ¿no? Una opinión previa y luego pasar a concluir que sí puede ser necesaria y entonces qué tipo de infraestructura tienes que construir o qué tipo de cuestiones técnicas tiene que haber, ¿no? Porque muchas veces ahí, digamos, el estar capturado no por cuestiones de corrupción, sino por cuestiones incluso de ignorancia, ¿no? Aquel que te va a prestar el servicio o que te va a hacer la obra, posiblemente sabe mucho más que aquel que está elaborando los pliegos, ¿no? Sobre todo Sí, en cuestiones complejas, ¿no? pero, O de tecnología, ¿no? Me estoy imaginando, no lo sé. por eso precisamente la selección de los monitores es fundamental. En el Claro, caso de Valencia, bueno, en el caso de Madrid teníamos a un ingeniero de telecomunicaciones que a su vez era el director de transparencia de Úbeda, de una población en el sur de España. claro. Era, sabía del tema. En el caso de Valencia, el monitor arquitecto y también ingeniero era alguien que la administración pública le había echado porque fue uno de los denunciantes del caso Aquamed, Ujú, caso de corrupción grande, muy ujú, importante en España, en la Unidad Valenciana. Conocía muy bien interiormente cómo funciona la administración también. En esos temas no nos metíamos, pero sí que era muy importante conocer la realidad. Nos metíamos más en los temas técnicos. Y sí que me resultó muy útil porque yo era el responsable de todos estos grupos de trabajo. Yo los formaba en integridad y junto con ellos realizamos indicadores muy bien definidos para ver qué cosas debemos observar y en qué fase. Es decir, a mí me parece que es una experiencia muy importante eh, como banco de pruebas, ujú, de conocimiento de cuáles son ujú, las dinámicas de tanto del mercado como del Estado. ¿De ujú, acuerdo? Lógicamente el Estado o las administraciones públicas tienen voluntad política, sí, la percibí y eso fue un éxito por su parte. Y también ellos seleccionan qué contrato, porque digamos que mediáticamente también a ellos les conviene. ¿De ujú, acuerdo? ujú. Pues nosotros como Transparencia Internacional lo que no íbamos a hacer era exigir, pero sí negociábamos y, digamos, con cierta flexibilidad, pero sin digamos, entre comillas, ser tontos, ¿no? Es decir, sabíamos que todos nos jugábamos algo que era muy importante, que era introducir una nueva herramienta que supusiera un cambio de cultura interno, no Mm. solo de las empresas. Pues cuando me mencionas el compliance de la administración pública, cuando me mencionas la evaluación, yo creo que encaja todo esto como, digamos, un actor más, que sería la sociedad civil, que te permite probar ideas nuevas y, por lo tanto, recabar información para en un futuro regular. Sí, sí, hacerlo mejor en el fondo, porque es un Exacto, para proceso mejorar. de mejora continua, no Exacto. necesariamente de prácticas ilícitas, necesariamente, sino Claro, de mejora, ¿no? no Eh, se eh, trata de buscar al malo, ¿no? Sino de mejorar los claro, procesos, porque muchas también. veces, como tú has dicho antes, y pasa mucho, es ignorancia, no se sabía hacerlo de otra forma. Ujú. Hombre, yo creo que además a veces la administración pública se enfrenta a retos novedosos, ¿no? Nuevas tecnologías, hay algunos intervinientes que han, ¿no? La inteligencia artificial, nuevas tecnologías, en fin, un montón de retos que tiene que de alguna manera una administración pública debería conocer y a veces no tiene el estado del conocimiento suficiente. Y ahí es verdad que puedes tener expertos en una licitación en concreto y los puedes contratar, ¿no? Aquel órgano de contratación pues se puede asesorar. Pero
en el fondo a veces la propia definición del problema, tú defines un problema por lo que conoces, pero no por lo que desconoces, ¿no? Y a veces el abrir un poco también a la sociedad civil en acuerdos de estos que son cerrados y que tienen también una óptica muy, muy clara, pueden tener sus impactos. Y en relación con eso también, otro impacto que me venía por las preguntas que te hacen ahí, hay una pregunta que es la del millón, que es en tu expertise, en realidad, digamos, las diferencias entre Europa y América Latina en términos de corrupción. Y a mí me venía una idea de que no es América Latina, Europa, sino hay sociedades donde la corrupción va permeando a la sociedad, ¿no? Y donde trastoca de alguna manera los valores comunitarios, ¿no? En todo el ámbito de la vida pública, no solo en el ámbito de la contratación pública, sino, pues no sé, en el acceso a un trabajo público, en el pago de una multa, incluso entre cualquier otra El cosa. uso del médico, de... Eso es, ¿no? Que digamos son las instituciones básicas, ¿no? Y posiblemente ahí no sé qué te parece a ti, sino también este tipo de estrategias, en el fondo, como te obligan a abrir un poco también la puerta, ¿no? O las ventanas a cómo se produce el proceso, ¿no? Un poco recuperar o intentar recuperar esa legitimidad que poco a poco van perdiendo las sociedades donde la corrupción entra como un cáncer y se va extendiendo, ¿no? Es un poco también el que la ciudadanía empiece de nuevo también, a través de un tercero, que es esa representante de la sociedad civil, a empezar a confiar otra vez en aquellas estructuras que están para preservar el bien público, pero que se han ido diluyendo poco a poco con una corrupción que cada vez está más generalizada. ¿Cuál es tu opinión y cómo lo ves en las dos esferas? Si es que tienes una opinión y En el caso de España, claramente, al tener un Estado muy grande, una administración pública muy burocratizada, que llega a todos los ámbitos de la sociedad, resultaba más difícil introducir una herramienta nueva, más difícil, desde luego, Ujú, y se pudo conseguir. Luego, por otro lado, en el caso de países donde el Estado es más eh, pequeño, vamos a decir, donde el estado del bienestar, sobre todo, es más pequeño, en esos países la ventaja es que es más fácil introducir una herramienta nueva. Sin embargo, como tú bien decías ahora, es la sociedad civil organizada la que debe eh, ponerse en marcha a través de organizaciones internacionales. Hoy en día está Transparencia Internacional, pero también está el Instituto de Basilea, está la OCDE. Hay formas de conseguir introducir herramientas nuevas que te permiten, porque digamos que hay un margen de maniobra mayor. Yo los grandes problemas era, esto no se puede hacer porque la ley lo impide, esto sí, esto no. Para mí tuve más problemas de encaje jurídico. ujú, Luego nos dimos cuenta que las leyes no lo impedían ni ni lo proponían. No, no. Entonces había un vacío allí que nos permitió hacerlo. ¿De acuerdo? Es importante, sí, yo creo que es más fácil en otros países, sin embargo, efectivamente, los riesgos son mayores de hacerlo. Depende del sector, depende de cuán contaminado esté ese sector con las dinámicas relacionadas con la corrupción, ¿no? Va a ser más difícil. Bueno, pues a lo mejor tienes que hablar con otros actores. Es más difícil o tienes otros problemas, pero la idea es la misma, es el de la acción colectiva. Y quería contestar a una anterior que has mencionado que es esencial, en el de la necesidad de justificar el contrato. Se dice en la normativa o en la ley de contratos en España, que es la transposición de directivas de la Unión Europea, que por cierto en el caso de España tardó más de 5 años en sí, transponerse, ¿no? sí. No llegaba, no llegaba, no llegaba nunca, ¿no? Ahora se habla de la necesidad de justificar el contrato, que podría acercarse a esa idea que yo he aprendido del análisis de políticas públicas, que es la definición del problema, pero no lo es del todo. Y ahí sí, efectivamente habría un debate si los monitores deben llegar, yo creo que no, lógicamente, hasta la ideología, ¿no? Por decirlo de una forma. Es decir, yo soy un gobierno de tal partido, de tal forma de ver la vida, hombre, el monitor no se va a meter en decirle, no,
usted no haga esta política de salud porque yo soy liberal y mejor... Hombre, eso no, ¿no? Ya, claro, claro. Simplemente que la sociedad sepa cómo se hacen las cosas y la idea de la transparencia, ¿no? Sería fundamentalmente. Hombre, yo creo que, por ejemplo, en tu presentación has puesto un ejemplo sobre acceso a la vivienda, ¿no? Que sí que hay un debate de Sí, cómo garantizar el acceso, pues puede haber muchos instrumentos para el mismo objetivo, ¿no? Y es sí. verdad que ese debate a veces pues es más interesado en construir una vivienda y darla en propiedad y no sé qué, porque el negocio está en la construcción y no el acceso a la vivienda en general, que no es solo construcción, sino un mercado de vivienda en alquiler o lo que fuere, ¿no? Que eso podemos tenerlo en todos nuestros países. Oye, hay algunas preguntas en relación con la inteligencia artificial aplicada a esto. Yo creo que está tan de moda la inteligencia artificial en casi todo. De hecho, nosotros ahora nos pondremos Mm. borrosos porque somos un holograma cada uno de nosotros, pero Totalmente. dentro de nada pasará, ¿verdad? Y hay gente que se pregunta en los procesos, en toda esa maraña de datos y que utiliza, de datos cada vez son más masivos, ¿no? Y que pueden que pueden utilizarse para estos procesos de pacto de integridad, para el propio proceso de contratación pública, las propias plataformas de contratación pública, no sé si dan algún tipo de input que puede ser útil para después reformular, no tanto el seguimiento de un contrato en concreto, sino que fuera también unos datos que alimenten unos procesos. Y muy al principio había un colega de Brasil que decía que ellos tenían una inteligencia artificial que le permitía de alguna manera hacer un seguimiento o poner unas alertas, ¿no? Una inteligencia artificial que llaman Alice, cuya función dice es alertar y detectar posibles irregularidades en licitaciones y contratos. Y preguntaba si tú conoces en España algo similar. No sé exactamente cómo funciona esta herramienta y no sé si es lo típico de aquellos que tienen la denuncia anónima por una cuestión de irregularidad, que tú puedes acudir a cualquier administración y ponerla, ¿no? Más allá de ir acudir a la vía A jurisdiccional ver, en relación a correspondiente. la inteligencia artificial, sí, efectivamente hay muchos bueno, softwares o programas que te ayudan ¿a qué? Bueno, pues a conocer los datos, ¿de acuerdo? Esos datos hay que cruzarlos, pero en cualquier caso, esos son los datos a los que puedes acceder, pero tú realmente no accedes a esa fase de definición del problema. Claro. Claro, usted me dice, sí, yo he sido transparente porque todos los procesos de la licitación los sé cómo se hizo y era novedoso, realmente fue muy novedoso en la Generalitat Valenciana. Todo se fue más allá de lo que se llama el portal de contratación y se incluyó más información de la que te pedía. Pero es aún más información y yo creo que la clave está en qué momento. En qué momento la inteligencia artificial no puede saber cuáles son las reuniones, cuáles son los procesos por los cuales una administración pública decide hacer, por ejemplo, en el caso de Valencia, por una de las cosas que yo me preguntaba, hicimos indicadores, es, bien, en esta población, de acuerdo, hay una necesidad, sí, histórica. Los alumnos van en barracones, bien, tiene sentido. Pero ¿por qué en este momento y por qué en este lugar? Y sobre todo, ¿por qué esa parcela? ¿Por qué ese terreno? ¿Y por qué no otro? Todo eso no se justifica. Todo Ujú. eso no existe en ningún papel. Entonces, claro, la inteligencia artificial llega hasta donde llega ahora bien. Yo estoy incluso asustado con la inteligencia artificial. Hace unas cosas impresionantes Mm, que funcionan y que son, digamos, reales, que compruebas que efectivamente es así. mm. En el caso de Brasil, Pero no es inteligencia, en cualquier claro, caso. acaba de compartir, sí, es una especie de análisis automático, acaba de compartir Claro. el colega que nos había preguntado al principio, una mini presentación donde hay una especie de actuación preventiva. Es una herramienta que hace una actuación preventiva de tal manera que hace un análisis de inteligencia artificial sobre pliegos Ujú, y donde detecta de alguna manera anomalías, porque evidentemente el hecho de ver muchos pliegos y de acumular permite un poco comparar algún tipo de anomalía que pueda ser indicativa de un proceso de corrupción, ¿no? Y eso lo que le deriva, según le he entendido, lo he visto muy rápidamente ahora, a un proceso de posible auditoría. Oye, esto hay que mirarlo, ¿no? Es decir, una especie de alarma donde dice, bueno, pues este proceso se sale de la norma o se sale de la media o se sale en algunos ámbitos, esta ujú. licitación posiblemente no está y hay que ¿Y quién analizarla. decide?
Bueno, supongo que esto se traslada a las autoridades competentes, ¿no? Claro, tendrá que Claro, decir, o si hay un órgano de intervención, entiendo yo que es la intervención la que tiene que verlo despacio, ¿no? Y si ya se ha producido y el delito se ha producido, pues obviamente los órganos jurisdiccionales, entiendo yo que las mm. fiscalías correspondientes, ¿no? Hay Pero un, bueno. hay un ejemplo de una organización que se llama Pro Zorro, así se llama, es curioso el nombre, Ujú. que es ucraniana. Y ellos son tecnológicamente, en mi opinión, los más avanzados para recabar datos sobre contratos. Pero claro, estamos hablando de que en el caso de España, por ejemplo, sí que es obligatorio transparentar mucha Sí. información del contrato, de los pliegos, etcétera, ¿no? Pero hay fases, insisto, y luego la fase de implementación, que es sobre costes, etcétera, que eso hay que verlo. Y luego también hay que cuadrar interacciones, que eso sí que te lo puede hacer la inteligencia artificial, de, pues por ejemplo, una empresa consigue tal contrato, incluso ese contrato es deficitario, sí, pero es que esa empresa hace con ese ayuntamiento o con ayuntamientos de ese mismo color político otros contratos, que es donde tiene ganancias, ¿no? Y que, Ujú. como digo, no siempre es así, no es el objetivo ser corrupto, ¿no? Ya, ya, claro, claro. Sino que las normas te llevan a serlo o las dinámicas, etcétera, ¿no? Muchas veces es simplemente que no se sabe o no se quiere compartir por miedo. Al final, la transparencia, pues bueno, significa exponerse, ¿no? Y eso es complicado en cualquier Ujú. caso. Pero sí es posible y se hicieron muchos avances. Ya digo que la clave de lo que yo he aprendido y que me gustaría de nuevo resaltarlo es que, que fueron impactos, ¿no? En mi pelea es en todos los análisis que tú muy bien sabes, Rubén, de consultoría, de indicadores, etcétera. Al final son todo impactos. Ujú. Fenomenal. Pero Ujú. usted ha buscado el cambio. Ujú. Claro, ¿de qué me sirve a mí hacer un pacto de integridad que dure 2 años si luego no sigo con lo mismo y no introduzco una cultura? Digamos, lo he hecho para un poco tener una imagen porque hubo un momento político determinado que me interesaba, etcétera. Por eso digo un poco que la idea es tener una visión de conjunto integral y que esto es una herramienta más. Pero sí que es Sí, verdad sí. que te permite esta herramienta, al ser tan flexible, digamos, recabar información en muchos ámbitos y desde fuera, ¿no? Sí, sí. Hombre, hay algunos participantes en el seminario que dicen, bueno, también, obviamente, también hace falta una cierta cultura o ética anticorrupción. Evidentemente, la ética pública es súper importante, lógicamente. Es decir, esto, si uno Ah, sabe lo que debe y lo que no debe hacer y lo tiene interiorizado, pues es mucho más difícil que maniobres para una licitación o no sé, o hacer contratos más cortos y sucesivos y eso para hacer una licitación menos transparente o lo que fuere. O sea que creo que estos pactos van también con la declaración de aquellos compromisos, sobre todo por parte de los servidores públicos, de tener un comportamiento ético, o sea, más allá del cumplimiento normativo, eh, intachable. Y ahí también la transparencia es importante, ¿no? Es decir, el saber que obviamente todo cualquier tipo de contrato público puede ser escrutado o puede ser analizado por cualquier persona, no solo por aquellos que tienen la capacidad de hacer una intervención, un control posterior. Yo creo que eso también es importante, también y las aparte. empresas, ¿eh? A las empresas también les Hombre, interesa, claro, claro, claro. sinceramente, para que haya mayor competitividad y mayores, la regla del juego, cuanto más claras, a todo el mundo le beneficiaría. Pero cuando entras en una dinámica en la que no lo es, ya, Sí, te ves claro, dices, atrapado. pues cambiar no me interesa, ¿no? Porque eso Mm. solamente cambio yo. Sí, pierde la licitación, efectivamente, sí. De alguna manera porque no sabes, y al final sale muy caro, porque evidentemente todos estos repercuten en un peor servicio o en un peor bien y en precios mucho más altos, ¿no? En fin, yo creo que, bueno, vamos sobrepasados, ¿eh? Nos hemos estado aquí hablando un rato, son las 6:20 hora española y en otros ámbitos pues ya nos hemos pasado 20 minutos más Ujú. de lo que teníamos previsto, pero yo creo que ha sido bien interesante, Esteban, lo que nos has planteado. Yo creo que muy bien ordenado, muy bien encajado esta propuesta, va dentro de esta necesaria vigilancia, ¿no? Y lucha contra la corrupción. Es una, como tú bien me has dicho, una pieza importante, pero es una pieza de un todo por la que también la sociedad civil se tiene que ir responsabilizando cada vez más
de controlar, ¿no? De manera directa o a través de la agencia, como pueden ser estos expertos, Ujú, a la administración y a la parte política, a los gobiernos. Y, y creo que está bien. Creo que una cosa que nos has dicho también es que no sale necesariamente más caro en el fondo, no, porque se paga solo, en el sentido de que con un mejor servicio y si la licitación es más competitiva y más competente el resultado, pues al final sale más barato. Y yo me quedo también con aquella situación donde la sociedad cada vez desconfía más de las instituciones. Yo creo que hacerla más partícipe a la sociedad de las ujú, decisiones y que a su vez la controle esas decisiones, pues indirectamente a medio y largo plazo volveremos a recuperar un poco esa credibilidad que muchas de las instituciones en nuestros países pues están perdiendo con prácticas corruptas o por lo menos irregulares que hacen que los ciudadanos desconfíen y se crean que las reglas del juego son otras, ¿no? Son otras pues menos transparentes y desde luego que perjudican sobre todo a la parte más débil de la sociedad, que es generalmente el ciudadano de a pie, ujú. que es el que recibe o es el receptor de la mayoría de los servicios públicos esenciales que tiene un Estado, ¿no? Así que nada más, yo quiero cerrar agradeciéndote tu tiempo y tu magisterio y tu pedagogía en estos temas que son siempre complicados. Yo creo que ha Muy sido complejo, muy muy, complejo. muy, muy claro, tu exposición ha sido muy clara. Recordar que esto se va a subir y que lo vamos a anunciar en nuestra página de LinkedIn cuando esté el vídeo para aquellos que lo quieran ver, y en la descripción del vídeo pues pondremos algún enlace como es los que has utilizado tú para que se puedan descargar directamente el paper en el Instituto de Basilea con el que has trabajado. O sea que nada más, yo creo que cerramos aquí. Agradecer a todos los que, más de casi 90 personas, las que están conectados hasta ahora y siguen allí, no han bajado Ujú, nuestra audiencia. Agradecer la confianza que muestran siempre en esta actividad sí. del instituto y emplazarnos para el siguiente. Y a ti, pues darte las gracias, Esteban, por esto, por esta presentación y por tu tiempo. Gracias a vosotros y a ti, al Instituto, a la Universidad de Alcalá y gracias a los participantes sobre todo. Y bueno, la presentación, como has dicho, estará accesible. En cualquier caso, mi correo electrónico lo tienen o lo tendrán. Cualquier duda, más allá de la exposición de hoy, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Rubén. Pues nada, nada más. Muchas gracias, Esteban, y ya nos vemos en la siguiente. Yo creo que como de aquí a un mes estamos preparando otro diálogo que anunciaremos convenientemente, pues tanto en nuestras redes sociales como en el portal de Becas de Santander para que aquel que quiera seguir, pues lo haga. Nada más. Nos Muchas vamos. gracias. Venga, muchas gracias a todos y Y buen día a todos. buen día a Gracias. todos.